Gloria a Dios, hermanos, bendecidos, chicos, bendecido. Buenos días, ¿cómo están todos? Bendecidos. Damos gracias a Dios Caminando en vida. porque estamos un domingo más, amén. Mire, qué rápido se van los domingos, ¿verdad? Qué rápido, sí, la semana, más bien. Ya estamos otra vez acá el domingo. Gloria a Dios, deseamos que llegue el domingo porque solo los domingos nos reunimos. Saludamos a los hermanos que nos ven por el video. Queremos decirles que son muy especiales. Queremos decirles que ustedes son bendecidos. Queremos mandarles esta palabra de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a cada uno de los que nos ven por el video. Amén. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Mire qué lindo. ¿Cuántos añoran y anhelan paz? Pues aquí está. Romanos 5:1. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que les mandamos un saludo desde San José, Costa Rica. Les saluda a su amigo y hermano el pastor Marco Delgado. Queremos decirle que esta es la iglesia El Despertar de la Gracia. Estamos ubicados 100 metros al sur en San José Centro y 225 metros al este de acueductos y alcantarillados. Otra vez, de acueductos y alcantarillados en San José Centro, 100 metros al sur, 225 metros al este. Y nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. Sería un placer un día poderle conocer por acá. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren conocer? Gloria a Dios. Y declaramos que la palabra corre. Amén. Así es, La palabra corre, hermanos, y está corriendo para la gloria del Señor. Dice 1 Corintios 15, el último versículo de 1 Corintios 15. Dice así el último versículo. Escuche, hermanos, dice: así pues, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cualquier cosa, hermanos, que nosotros hagamos, y si lo hacemos para el Señor, dice, no es en vano. Amén. Así que, hermanos, cualquier cosa que usted haga para el Señor, no es en vano. Nosotros estamos todos los domingos aquí predicando la palabra del Señor. Grabamos todos los domingos para que la palabra corra y sea glorificada. Con esta fe, con esta esperanza, hermanos de gloria, que no es en vano. Amén. Hemos tenido programas de radio. Necesitamos otro programa de radio. ¿Cuántos creen que necesitamos otro programa de radio? Yo estoy orando, hermanos, confesando que tenemos un programa de radio, otro programa de radio, y que tenemos el internet, y que la palabra corre, hermanos. Amén. Para la gloria del Señor. Así es que no es en vano lo que nosotros hacemos. En esta mañana, hermanos, vamos a ver un tema bien interesante. Vamos a comenzar ya, vamos a entrar al estudio de la palabra de Dios. Vamos a ver un tema, hermanos, que se llama, procura con diligencia. Amén. Procura con diligencia. La palabra procura, hermanos, estaba viendo ahí en el diccionario, quiere decir tratar. Procura, tratar. Amén. Tratar. Vamos a tratar, hermanos, en esta mañana de este tema. Procura, tratar. Y para ello tenemos el texto que se encuentra en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Mire lo que dice. Vamos a comenzar allí, hermanos, en 2 Timoteo 2:15. Yo dije 5, ¿verdad? No, 15, corregimos eso. Dice 2 Timoteo 2:15. Dice así la palabra del Señor acá en el Evangelio: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Note, hermanos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Escuchen, bendecidos. Traza, dices. Sí, es lo mismo. Trazar es lo mismo. Ajá. ¿Qué es lo que tiene que hacer un obrero? Procurar. Amén. Procura. Así se llama el tema. Procura, tratar. Ese es el tema, hermanos. Y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en
esta mañana en el tema, porque nosotros no solamente, hermanos, venimos a recibir aquí la palabra, sino que cuando nosotros nos vamos de aquí, como lo vamos a ver ahora en el estudio, cuando nosotros nos vamos de aquí, hermanos, nosotros nos vamos con la misión, con la encomienda de darle a otros lo que nosotros aprendemos. Amén. Acuérdense, hermanos, que el Señor dijo que nosotros que somos luz, diga, yo soy luz. ¿Qué es lo que hace una luz? Alumbra. Una luz alumbra. El Señor también dijo que somos sal. ¿Qué es lo que hace la sal? La sal da sabor. Y no solamente la sal da sabor, sino que la sal sazona. ¿Cierto o no? ¿Y sabe qué también hace la sal, hermanos? Bueno, valga la redundancia, que estamos hablando de este tema tan bonito. Mire que yo por la televisión, hermanos, yo en uno de esos reportajes que dan de Discovery y esos canales allí bonitos, porque no son feos, ahí dan muchas cosas que uno puede aprender. Mire que con lo primero en este planeta que comenzó a comercializar la gente fue con la sal. Reserva. Eso. ¿Por qué? Mire, hermanos, hubo un hombre ahí en ese documental, sacan ahí todos los personajes, ¿verdad? Yo lo vi todo y lo he visto como eso es lo que ahora es una hora, más los anuncios son como 35 minutos de documental. Se comenzó a comercializar con sal y llegaba ese hombre a ciertos pueblos y él recibía ropa, era canjear, hermano, no había plata, eran canjes lo que se hacía. Recibía seguro un camello y daba una cucharada de sal o una libra de sal. La sal, ¿por qué se comenzó a comercializar con la sal? Porque la sal, ¿qué? Preserva. La sal preserva. Entonces, nosotros somos la sal de la tierra. Y no solamente somos la sal de la tierra, sino como lo vimos en el domingo pasado, hermanos, en la enseñanza, nosotros somos cartas abiertas leídas por todos los hombres. Amén. ¿Qué somos? Cartas abiertas. Entonces hay que procurar, hermanos, hay que tratar, como dice aquí la palabra del Señor, con diligencia, presentarnos a Dios aprobados, que usamos bien, que usamos correctamente. Vamos a procurar, vamos a tratar a usar bien, correctamente la palabra de verdad. Así es. Mire, si seguimos, hermanos, si ese fuera el tema, hay un montón, somos embajadores. Ahora, este sí lo traigo aquí, hermanos. Este sí lo traigo aquí, embajadores. Somos colaboradores de Dios, servidores de Cristo, embajadores de Dios. Damos a conocer la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios. Todo eso somos nosotros, hermanos, y aquí viene el estudio. Su ejército. ¿Cómo? Su ejército. Su iglesia. Su ejército. Sí, su ejército, su iglesia. Muy bien. Muy bien. Ahora, procura con diligencia, hermanos, es como la carne y el espíritu de Gálatas capítulo 5. Dice que la carne y el espíritu están en conflicto. ¿Cuántos se acuerdan de ese versículo? Gálatas 5:16. ¿Quién es el que se le opone a la carne? ¿Y quién se le opone al espíritu? Dice, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Recuerdan? Hay una oposición. Es una oposición, carne-espíritu, una oposición. ¿Saben, hermanos? Esta misma oposición existe entre, vamos a remontarnos a nuestro apóstol Pablo, al apóstol de la gracia. Esta oposición existía cuando Pablo estaba predicando y cuando andaban otros predicadores también, como los que vamos a ver ahora. Pablo es el que andaba en el Espíritu. Pablo dice en Filipenses capítulo 3,
porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos al Señor. Así es. Pablo defendía su ministerio, pero también había otros que andaban allí predicando juntamente con Pablo, contemporáneos de Pablo, que ahora los vamos a ver, que no solo eran perros, no solamente eran obreros fraudulentos, sino que eran obreros también que predicaban por ganancias deshonestas. Eran gente que se le oponían al ministerio de Pablo. Entonces, ahí siempre va a haber ¿qué? Un conflicto. Siempre va a haber oposición. Si Pablo tuvo la oposición, hermanos, nosotros tenemos la oposición también. Pero nosotros vamos en esta mañana a procurar. Vamos nosotros a tratar. No nosotros, como lo vamos a ver ahora más adelante, sino que es Dios en nosotros a través del Evangelio de la gloria de Cristo. Así es. Porque Dios, hermanos, a nosotros nos ha dado un evangelio. Dios nos ha dado un evangelio en el cual nosotros tenemos que permanecer. Pero hay algunos, como dice Pablo, y ahora lo vamos a ver en el libro de Gálatas, capítulo 1, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero nosotros tenemos, hermanos, que procurar presentarnos a Dios como obreros aprobados, como lo que nosotros somos, amén. Ya estamos aprobados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Esto nos lo predicó un día de estos Manuel, ¿verdad que sí? Ya estamos aprobados. Y así es como tenemos que presentarnos ante Dios, aprobados por el Evangelio de Dios. Nosotros fuimos apartados para el Evangelio de Dios, Romanos 1:1. Y servimos a Dios en nuestro espíritu en el Evangelio de Jesucristo. Pero tenemos, hermanos, que ver cuál es el Evangelio de Dios. Así es. Así es. Porque hay otro evangelio que no nos presenta aprobados. Exactamente. O sea, hay dos. Pablo dice que no es que no hay otro, sino que hay algunos que lo quieren pervertir, y al pervertirlo entonces se convierte en otro aparte, ¿cierto o no? Así es. En el libro de Hebreos, en 2 Corintios 3, vamos a ver 2 Corintios capítulo 3. Dice allí la palabra del Señor, el Evangelio de la gloria de Cristo. Dice el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Escuche, hermanos, ¿qué nos hizo Dios? Ministros competentes. Esta dice suficiente. Suficiente, dice. Suficientes, sí, está bien. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. ¿Sabe, hermanos? Todo el libro de Gálatas, cuando uno lo estudia, ya sea por uno mismo, con la Biblia en la mano, o ya sea que uno coja un comentario de cualquier teólogo de hace 50 años, 100 años, 200 años, el libro de Gálatas solo trata de la ley y la gracia, nada más. Al punto, hermanos, al punto en que el apóstol Pablo cita ahí dos versículos. En Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y el otro versículo es Gálatas 2:17 o 16. Mejor vamos a leerlo, hermanos, para 2:21, perdón, 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Gálatas 2:21, Gálatas 3:10. Hermanos, de eso es lo que trata el libro de Gálatas. El libro de Gálatas, desde que comienza, el apóstol Pablo le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? ¿Quién los fascinó? Para seguir un evangelio diferente, no
¿Se dan cuenta, hermanos, la carne y el espíritu, la oposición que había? En 2 Corintios 3:6 dice que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, o sea, de la ley, sino de quién? De la gracia, del espíritu. Amén. Somos ministros competentes de un nuevo pacto, hermanos. Porque Dios, hermanos, comenzó un nuevo pacto. Mucha gente, hermanos, ignora que Dios comenzó un nuevo pacto. En Mateo capítulo 26, versículo 28, cuando el Señor estaba allá con los discípulos, habló de la sangre que iba a ser derramada de Él. Dice, tomen esta copa, porque esta copa representa a mi sangre, que es la sangre del nuevo pacto. Dios comenzó un nuevo pacto y lo comenzó con la sangre de Cristo. Amén. Y nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos al Señor, que es la circuncisión. Fuimos cortados de la ley. Fuimos cortados de la ley. La carne, el prepucio que representaba la ley, fue cortado de nosotros. Y ahora nosotros somos solo espíritu, nada más, nada de carne. Tenemos que procurar presentarnos a Dios aprobados con el evangelio del nuevo pacto que Él nos hizo ministros de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Ministros competentes de un nuevo pacto. Somos ministros competentes, procuramos ser ministros competentes, tratamos de ser ministros competentes de un nuevo pacto. Y no hay que mezclar los pactos, bendecidos. Mire, en la Biblia de Scofield, chicos, ¿no trajo la Biblia de Scofield? No. La Biblia de Scofield, la vieja, la antigua, dice que la gracia y la ley son como el agua y el aceite. No se pueden mezclar. Hermanos, nosotros no podemos mezclar. Cuando nosotros mezclamos la gracia y cuando mezclamos la ley, entonces adulteramos el evangelio. Ya no estamos siendo presentados delante de Dios como obreros que usamos bien la palabra, que trazamos bien la palabra, sino que ahora nos estamos volviendo obreros fraudulentos. No se puede mezclar. 2 Corintios 3:6 dice que nos hizo ministros competentes. Sí. ¿De un qué? De un nuevo pacto. ¿Dónde comenzó ese pacto? Con la sangre de Cristo en la cruz. Y veamos este pacto, hermanos. Vamos a irnos al libro de Hebreos, nada más un momento, hermanos, un momento aquí al libro de Hebreos. Vamos a tratar, hermanos, de terminar el estudio. Hebreos capítulo 7. Mire, hermanos, lo que es este pacto. Hebreos 7:22, ¿qué dice? Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Quién es hecho fiador de un mejor pacto? El Señor. Dígame, chico. Marcos, tal vez es importante, no sé si usted lo va a hablar ahora, bueno, pero es el convencimiento de nosotros, ¿verdad? Entender que, porque la gente saca este pasaje bíblico y dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Entonces la gente usa para que nosotros nos esforcemos en el evangelio. Nadie se puede esforzar en el evangelio porque dice Corintios 3:4, dice, y tal confianza tenemos por Cristo con Dios. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual así mismo nos hizo. O sea, lo que estaba pasando aquí, santo, usted sabe, fue que Timoteo se aflojó. Porque Timoteo, hermanos, un día vamos a hablar de ese Timoteo, nunca fue convencido de Pablo, ¿verdad? Él se aflojaba, entonces Pablo le insistía. Vamos adelante, pero preséntate aprobado, no con la ley, porque estás tirando a la ley, le decía a Timoteo, no, es con el evangelio, ¿verdad? Entonces la gente piensa que es que hay que esforzarse. Aquí nosotros no nos esforzamos, aquí vamos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria en el evangelio del apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí, sí, no, nosotros no nos esforzamos, hermanos, nosotros
procuramos, como dice el Evangelio, procura. Y como nos ha enseñado Carlos, nosotros nos ocupamos. Amén. Ocupados. Nos ocupamos. Entonces dice Hebreos 7:22, hermanos, que Cristo, que el Señor, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amén. Y fiador. Y fiador. ¿Qué es un fiador? Ya en otras ocasiones hemos hablado de qué es un fiador. Yo pago. ¿Ah? Yo pago. El Señor. ¿Oh? Yo pago. Sí, yo pago. Un garante. ¿Ah? Un garante. Un garante. Un garante. Si yo no pago, él paga. Eso. Así es, Carlos. El otro día yo les prediqué de esto, hermanos. Ustedes saben que Dios hizo todo por el Señor Jesús. Dice que todo fue hecho por Él y para Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es así, gracias, Señor. Entonces, cuando Dios iba a hacer al hombre, hermanos, Dios sabía que el hombre le iba a fallar. Y para eso lo hizo, para fallar. Pero Dios no tenía ningún problema. Alguna gente, hermanos, se pregunta, ¿por qué Dios hizo al diablo? ¿Por qué Dios no mató al diablo? ¿Por qué Dios hizo al hombre? ¿Por qué Dios no destruyó al hombre? La gente se hace, hermanos, todo ese sinfín de preguntas en su cabeza porque no saben de qué evangelio son. Cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos un fiador y que Dios, cuando hizo todas las cosas y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, aún el hombre caído era bueno, porque ya había un fiador antes de la fundación del mundo. Eso es así. Padre, haga todo, yo pago. Así es. ¿Qué debe Bonifacio? Yo lo pago. ¿Qué debe Chico? Yo lo pago. Sí, amén. ¿Cuánto debe Marcos? Yo lo pago. Ay, yo les tengo buenas noticias. Hace 2000 años la deuda quedó cancelada. No debemos nada. Dios. Gracias, Padre. Fiador, el garante pagó. Sí. Ya no tenemos que pagar. Ahora disfrutamos, hermanos. Disfrutamos de que ya no tenemos aquella deuda. Lo que hablamos al principio de la redención, de cómo salió Israel de Egipto, cómo fue liberado Adán, cómo fue liberado José, cómo fueron liberados los antiguos. Nosotros fuimos liberados también de esa forma. Amén, amén. Fuimos hechos libres y gozamos de esta libertad en Cristo porque procuramos con diligencia presentarnos a Dios así, aprobados, ministros competentes de un nuevo pacto. Sí, amén. Y nos hizo Gracias. con fallas precisamente para mostrar su gloria y su fidelidad. O sea, que él era fiador. Claro. Sí, que sí, que había un fallo y que él iba a responder. Aquí estoy yo. Es más, no podía ni haber fallo, hermanos. Dios es perfecto. Hermanos, no podía haber fallo porque Dios es perfecto. El asunto, hermanos, no es Dios y nosotros. El asunto es Dios y Cristo. Sí. Esta es la sangre del nuevo pacto. Es Dios y Cristo. Y nosotros, hermanos, estamos escondidos en Cristo. Es Dios y Cristo. Cristo satisfizo, hermanos, a Dios y Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y en ese Hijo amado estamos escondidos nosotros porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Tan perfecto como es el Hijo de Dios, así lo somos nosotros. Por eso procuramos delante de Dios presentarnos, hermanos, con este Evangelio de gloria. Con diligencia. Que trazamos bien la palabra. Dígame, chico. No. No. Muy bien. Hebreos 8. Ahí se cumple que somos títeres de un gran disciplina. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Qué has hecho así? O no tiene potestad el alfarero para hacerte el vaso, un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué si por la mentira suya la verdad de Dios llega a ser grande? Porque de Él, por Él y para Él. Pero antes, dice Romanos, a Israel lo sujetó en desobediencia, a los gentiles, perdón, lo sujetó en desobediencia. Ahora los israelitas están en desobediencia, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas.
cosas. A Él sea la gloria. Amén. Gracias. Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dirá el vaso de barro, ¿por qué me hiciste así? ¿Ah? Hebreos 8, vamos adelante, hermanos. Dice Hebreos 8:6. Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ay, Señor, gracias. Hebreos 12:23. Hebreos 12:23 dice así. Viene hablando, hermanos, a dónde nos hemos acercado nosotros. Desde el versículo 22. Bueno, el 22, leamos el 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Escuche, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Hermano, siempre va a decir así, siempre va a decir que es el Señor. Dios comenzó un pacto nuevo con la sangre de Cristo. Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y el fiador, el garante, el mediador, el que está fundado este pacto sobre mejores promesas es el Señor Jesucristo. Amén. Así es. Tenemos que trazar bien la palabra. Estamos en un nuevo pacto. Vivimos en un nuevo pacto, somos ministros competentes de un nuevo pacto, hablamos del nuevo pacto, no podemos mezclar los pactos. Hubieron algunas predicadores en los tiempos de Pablo que sacaban ventaja de la ley, como lo hay hoy muchos que sacan ventaja de la ley y ahora lo vamos a ver. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 20. Hebreos 13:20 dice así: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Sabe, hermanos? No hay evangelio, solo hay un evangelio. Pero que hubieron un montón que quisieron pervertir el evangelio, como dice Gálatas, lo subieron. Han pasado por todos estos milenios y todavía hoy los hay. Tenemos que denunciar eso. Todavía hoy los hay. Y ahora los vamos a ver para que usted, cuando oiga de ellos, los denuncie en su espíritu. Vamos a ver ahora un versículo ahí donde Pablo dice: apártate de los tales. Hay que denunciarlos en nuestra vida, hermanos. Pablo tenía conflictos con ellos. Nosotros también vamos a tener conflictos con ellos. ¿Por qué? Porque a los tales hay que denunciarlos. Dice Hebreos 9:15. Hebreos capítulo 9, versículo 15 dice así: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Escuche, hermanos, Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un mejor pacto, para que los llamados, hermanos, para que los llamados, dice aquí la palabra del Señor, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primero, los llamados, nosotros hoy, en el año 2018, los llamados, recibamos la promesa de la herencia eterna. Los llamados, qué bueno, hermanos. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 15. ¿Saben, hermanos? Todas estas citas hay que leerlas. Ojalá que los hermanos que nos ven por el video las puedan, ¿cómo es que se llama? Apuntar.
aprendérselas incluso hasta de memoria, si es posible, ¿verdad? Mire, todas estas citas, hermanos, nos hablan de pacto, nos hablan de un pacto que Dios estableció con Cristo, y en ese pacto es donde Dios nos hizo ministros. La iglesia ministra a Dios. ¿Y cómo ministra la iglesia a Dios? Ahora vamos a ver, hermanos, que la iglesia ministra a Dios. Ahora vamos a ver que la iglesia sirve a Cristo. Ahora vamos a ver que la iglesia es embajadora de Cristo aquí en la tierra. Ahora vamos a ver que la iglesia es quien difunde la multisabiduría de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo hace la iglesia para difundir todo esto? Porque 2 Corintios 3:6 dice que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Es bajo este nuevo pacto que nosotros ministramos a Dios. Somos ministros de Dios. En el Antiguo Testamento había un pueblo que se llamaba Leví, y Leví era el que estaba ocupado de todos los quehaceres del tabernáculo. Ellos tenían que barrerlo, limpiarlo, armarlo, desarmarlo, echarle aceite a las lámparas, poner las mesas, poner el pan sobre las mesas, prender las lámparas, matar los animales, hacer los sacrificios, llevar la grosura afuera, llevar la grasa afuera, quemar la grasa. Era un sinfín de trabajo lo que ellos tenían que hacer en aquel tabernáculo para que Dios expiara los pecados del pueblo. En este Nuevo Testamento, hermanos, nosotros somos los levitas de Dios, nosotros somos la iglesia de Cristo, nosotros somos los portadores del pacto que Dios concertó con el Señor Jesucristo. Somos ministros competentes de un nuevo pacto. Esto es la iglesia. Ya no hay que matar animales, ya no hay que limpiar, ya no hay que prender velas, ya no hay que poner mesas. Ya todo eso que era un tipo de Cristo, Dios lo ejecutó en Cristo, en la cruz del Calvario. Hoy nosotros servimos a Dios en nuestro espíritu, en el evangelio de su Hijo. Así es. Hoy es espiritual. ¿Me dio a entender, hermanos? Solo creer, hermanas. Es solo creerlo. Mire lo que dice la hermana. Sí. Dígame, chico. Exacto. Dice Romanos 2:16, hablando Pablo de todas estas cosas, dice: en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. Pablo está diciendo que todas esas cosas el evangelio bíblico lo juzgó y le dijo que estaba perfecto. Claro. Ya lo juzgó, dice, pero es por mi evangelio, no por lo que los demás estaban diciendo, los que perturbaban a Pablo, ¿verdad? Que eran los apóstoles. Ahora vamos a ver, hermanos, eso, vamos a entrar en eso, que nos dé tiempo. Dice Gálatas capítulo 3, mire Gálatas 3:15, hermanos, Gálatas 3:15. Gálatas 3:15, para que lo apunten, hermanos. Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Así es. Aunque sea de hombre. Verso 16. Ahora viene el pacto divino. Primero habla del pacto aunque sea de hombre, pero ahora viene del pacto de Dios. Un pacto, hermanos, en el que Dios no puede echarse atrás. Un pacto en que Dios no puede decir: ay, me equivoqué. Un pacto en el que Dios no puede decirnos: no, esta cláusula no era, es que el copista copió mal, no, esto borrémoslo y esto es así, diferente. En el versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, escuche, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Otra vez el 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Y termina diciendo el 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Bueno, la palabra de Dios es clara, ¿cierto o no? Qué bueno, gracias a Dios por el evangelio, hermanos, el evangelio de la gracia.
Gracias a Dios por el evangelio del nuevo pacto. Gracias a Dios por el pacto que Dios concertó. El pacto, hermanos, Dios lo ratificó con Cristo. Sí, amén. Con Cristo, Dios y Cristo. Oh, hermanos, bendecidos. Tiene que ser Dios con Dios. Dios con Dios. Acuérdese de Hebreos capítulo 1. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu trono. Mire, bendecidos. Es Dios con Dios. Es Dios mismo. Es Dios mismo, hermanos. Por eso es que en este nuevo pacto tenemos una seguridad. No por mientras vivimos aquí en la tierra, lo que vivamos no importa. Es un pacto eterno. Un pacto por los siglos de los siglos de los siglos. Un pacto para siempre. Porque este pacto fue entre Dios y Cristo. Y nosotros fuimos involucrados en Cristo. Estamos escondidos en Cristo. Sí, amén. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Vamos a ver cómo dice esta versión. Dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Empero Dios por la promesa hizo la donación a Abraham. Por la promesa le hizo una donación. Una donación. Y como Abraham creyó, vino a ser padre de todos los que tienen fe. Dígame, Bonnie. Eso también dice donación. Donación, muy bien. Es una donación a Abraham. Pero la plenitud la tiene Cristo. Sí, claro. Dígame. Que no lo hizo solamente con Cristo, lo hizo por Cristo, porque es el primero. Y por Él fueron hechas todas las cosas y por Él subsisten. Hermanos, para Él mismo. Hermanos, miren, la mente de Dios. A mí me da una risa, hermanos. El mundo quiere entender la mente de Dios. La mente de Dios hay que entenderla con el nuevo pacto. Como acaba de decir Bonifacio. Dios y Cristo, fue a Dios, Dios mismo. Dios mismo, hermanos, porque no habiendo otro mayor que Dios juró por Él mismo. No había otro mayor. Si hubiera habido otro mayor, pero no había, no existía. Entonces dijo, en la promesa del juramento por Él mismo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones. Hoy es este tiempo, hace 2000 años que Dios nos bendijo. Hoy gozamos de esta bendición espiritual para la gloria del Señor. Sí, amén. Así es. Y así es como en las dos manos. Meterse la mano en la bolsa y pasársela a la otra mano para metérsela entre la otra bolsa. Es uno. Oh, hermanos, cuando nosotros entendemos esto, hermanos. Cuando nosotros entendemos esto, por eso hay que procurar con diligencia presentarse a Dios como aprobado. Ya estamos aprobados. Desde antes de la fundación del mundo Dios nos aprobó, si no, no estuviéramos en esto. Ahora lo que hay que hacer, hermanos, es crecer en este conocimiento, crecer en esta gracia, crecer en este pacto. Fundados, hermanos, y echando raíces en este evangelio, el evangelio del nuevo pacto. Sí, amén. Así es. Cumplimiento. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas 3, 24 ahora. No, Gálatas 3, 24. Creo que me equivoqué aquí. No. Es Agar y Sara. Creo que es Gálatas 4, 24, más bien, para corregirlo ahí. Gálatas 4, 24. Viene hablando de Agar y Sara. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. ¿Cuántos pactos hay? Bendecidos? ¿Cuántos pactos hubieron? Bíblicamente hubieron dos pactos. Uno es el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, y otro es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Entonces, no termino lo que dice el versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. ¿Qué fue lo que fue dado en el monte Sinaí? La ley. Escuchen lo que hacía la ley, el cual da hijos para esclavitud. Sí. Ahora, hermanos, vamos a ver allí un pasaje donde dice el apóstol Pablo, dice: algunos falsos hermanos, dice ahí en Gálatas, han entrado a espiar la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y entraron para reducir
nosotros a esclavitud, pero en ningún momento accedimos a sus peticiones para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Esto, hermanos, que sucedió en el monte Sinaí, esta Agar que representa el monte Sinaí, dice el versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Nos está hablando de la ley, nos está hablando del otro pacto, nos está hablando, hermanos, de los obreros fraudulentos, de aquellos obreros que mezclaban la ley y la gracia para sacar ganancia, para sacar provecho, y aquí lo vamos a ver ahorita. El monte Sinaí, Agar representaba al monte Sinaí, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, es la Jerusalén actual. Qué pena es oír a tanta gente ahorita allí por la radio y por la televisión, cuando los oye uno decir, vamos a Jerusalén y vamos a ir donde Jesús se bautizó, donde Juan el Bautista bautizó a Jesús, vamos a ir donde Jesús, al monte de la agonía, vamos a ir al sepulcro, vamos a ir mira, hermanos, para ir a todo eso. Yo nunca he ido y espero nunca ir, no porque si alguien me regala el pase tal vez voy, no voy. Así es, ¿para qué? Para todo eso hay que pagar, todo eso es plata. O sea, Tortuguero a pasear. Mejor voy a Tortuguero, como la hermana Paulina que va a Tortuguero. ¡Ay, carajo! Así es. Hermanos, esta, junto con... Mire, van a Jerusalén y lo que se traen, hermanos, hace un montón de... Mire, ahí le venden pedacitos de la cruz. Ahí les venden aceite ungido. Ahí les venden escapularios. Ahí les venden rosarios. Ahí les venden pañuelos ungidos. Ahí les venden, hermanos, cuanta cosa hay. Esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Hermanos, todo eso de afuera está en esclavitud. Solamente los que somos ministros competentes de un nuevo pacto, los que ministramos bajo este pacto de gracia, somos los que hemos sido libertados de esa esclavitud, libertados de aquel pacto de muerte, de aquel pacto de condenación, de aquel pacto de juicio. Ahora nosotros somos libres para la gloria del Señor. Gracias, Señor. Nos has iluminado también. Dígame, chico, dígame. Marcos, gracias al Señor por la sabiduría que Dios le da a Santo. Nos ha dado a todos. Sí, Gracias. Somos ministros competentes todos. Ya lo que dice, hasta el día de hoy dice, esto pues digo, que el contrato confirmado por Dios con Cristo, o sea, firmaron hace un montón de años, la ley no existía. Entonces vienen y firman y dice que va a venir la promesa, pero después de que viene, de que firman eso y que da la promesa, Dios es el que está hablando. Sí. Dice que ellos confirman de que va a venir, que es por la fe. La ley viene 400 años después y la gente sigue ahora la ley y deja el contrato. Es que no lo firmó, disculpen, no lo firmó el de la esquina. Dios dijo que eso no podía ser así, pero siguen siguiendo porque son carnales, siguen la ley, pero la ley no fue dada para esto. Lo que fue dado primero fue por el don de la fe que Dios nos iba a dar y confirmado a Abraham. Exactamente. Entonces, ojalá que se haya podido escuchar bien esa intervención de Chico por el video, porque él tiene toda la razón. El pacto fue, hermanos, un pacto Dios con Dios. Un pacto Dios con Dios. Amén. Pero entonces la promesa, ¿cómo fue que le dio a Abraham? ¿Qué fue lo que le dio? Abraham fue hecha las promesas y a su simiente. Nos dice de la simiente, dice, esto pues digo, Pablo está ahí, pongan atención lo que voy a decir, dice, que el contrato confirmado por Dios con Cristo, que fue en la eternidad, con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no logró invalidar la promesa. O sea, esa ley no puede invalidar
Lo que Cristo hace en la cruz. Usted sabe, hermanos, que eso que Abraham, todo lo que Dios le dijo a Abraham fue una predicación del Evangelio, de las buenas nuevas. Allí Dios le predicó a Abraham, hermanos. Dios lo que le dio a Abraham fue de un frasco así de miel, Dios le dio una cucharadita. Dios le dio una cucharadita a Abraham, y Abraham vino a ser padre de la fe, vino a ser amigo de Dios. Dios sacó de él naciones, príncipes, reyes, sacó Dios de él. Entonces Dios le dio del vaso de miel, Dios le dio una cucharadita a Abraham. Ese es el evangelio que Dios le dio. Pero ahora, ¿para qué se introdujo la ley? ¿Para qué sirve la ley? Es la pregunta de Gálatas capítulo 3. ¿Para qué sirve? Bueno, la ley es una añadidura hasta que viniese la simiente. Aquí venía el evangelio, pero vino la ley y bajó hasta que viniese la simiente, la cual es Cristo, y se volvió a unir la promesa de Dios con Abraham con la simiente Cristo. ¿Me entendieron? ¿Vio cómo se nos dibuja a puro dedo? Mire, bendecidos, qué bueno eso. Qué bueno, hermanos. El pacto, hermanos, Dios y Cristo, como lo acaba de decir Chico. Dios con Dios, hermanos, no habiendo otro mayor que Dios, Dios juró por Él mismo. Y cuando dice que Él juró por Él mismo, es que Dios está haciendo un pacto con Cristo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo las bendeciré porque las bendeciré. Y estamos bendecidos en esta mañana. Y gozamos de esta bendición para la gloria de Dios. Y quiera Dios, hermanos, que esto corra por todas las naciones de este planeta, que estamos bendecidos con toda bendición espiritual, que hay un evangelio nada más, y este evangelio es el evangelio de la gracia, es el evangelio del nuevo pacto, del cual somos ministros competentes, con mucho orgullo, para la gloria de Dios. Hermanos, ahora, ¿por qué tratar o por qué procurar? Dice el tema, ¿verdad? Procura. Aunque estamos bien sabidos, hermanos, que nosotros no podemos hacer nada. Ya Dios lo hizo todo por nosotros. Amén. Ese es otro tema. Dígame, Bonnie. Que cuando dice que enfrentar a los obreros, porque hay obreros fraudulentos, se da la impresión de que vamos a condenarlos, a castigarlos. No, vamos a mostrarles de lo que ellos son en Cristo Jesús, de lo que son en Cristo Jesús, de lo que han sido en la eternidad en Cristo Jesús. Esa es la verdad. Es decir, no estamos condenándolos, más bien estamos mostrando ese gran milagro. No. Dios guarde. Nosotros, hermanos, este versículo yo no lo tengo aquí apuntado, porque yo siempre que predico, hermanos, yo apunto. Ese versículo no lo tengo aquí apuntado, pero dice Colosenses 1:27 que nosotros nos esforzamos trabajando en la predicación del evangelio para presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Amén. Dice 2 Corintios 5:16 que a nadie conocemos según la carne. A mí no se me ha dado ni el juzgar, ni el hacer juicio, ni a la iglesia de Cristo. A nosotros se nos ha dado, hermanos, predicar con amor. Presentar a todos. Presentar, hermanos, el evangelio y presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Amén. Ok, Efesios 4:14. Vamos ahora, hermanos, a ver por qué. Vamos a tratar, hermanos, de ver estas citas así, que ustedes las tomen, hermanos, se las voy a dar, son poquitas, se las voy a dar todas para que ustedes las tengan allá apuntadas con este tema y que salgan para que los hermanos del video también las tengan todas. Efesios 4:14 dice así, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y dice el 15, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Ok, ahora, ¿por qué procurar? ¿Por qué tratar, hermanos? Presentarnos a Dios como obreros aprobados que trazamos
la palabra de verdad. Porque dice el versículo 14 de Efesios 4:14, dice: para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora procura tratar, dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Amén. Amén. Segunda Corintios 2:14. Segunda Corintios 2:14. Dice Segunda Corintios 2:14: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Escuche, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Vamos entendiendo. Segunda Corintios 11:4. Segunda Corintios 11:4. Dice así: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Mira, hermanos, aquí le está hablando a los corintianos. Ustedes están tolerando esto. El tema de esta mañana, la enseñanza de esta mañana es para procurar, para tratar, hermanos, de no procurar esto. Si viene alguno con otro evangelio, con otro Jesús, con otro espíritu, ustedes lo toleran. No hay que tolerarlo. Como acaba de decir Bonnie, no lo juzgamos ni lo condenamos, pero no lo toleramos. No lo toleramos. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1:8. Mire, hermanos, aquí todavía se va Pablo más allá. Aquí Pablo se va más allá. Aquí Pablo, hermanos, el evangelio de la gracia, aquí traspasa los límites terrenales. Los límites atmosféricos los traspasa aquí el apóstol Pablo. ¿Cuál era, hermano? Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo. Mire, hermanos, lo que dice. Aquí, hermanos, el apóstol se salió del planeta Tierra. Sí, así es. Aquí se salió del cosmos, del universo. El universo, hermanos, puede ser alcanzable. El universo puede ser alcanzable. ¿Cómo? Por un telescopio que anda por allí, el Hubble. Ese puede ver, hermanos, a muchos años luz. Pero aquí, hermanos, el apóstol Pablo nos habla de un ángel donde nosotros aún no pudiésemos llegar, ni con la vista, ni con telescopios, ni con nada. Pero él dice mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Yo leí esto en un comentario, hermanos. El ángel no es anatema. Lo que es anatema es el mensaje que trae el ángel. No que los ángeles se van a convertir en maldición, no. Lo que ellos traen, el mensaje que ellos traen, todos estos obreros fraudulentos, estos falsos maestros, todos estos que predican por ganancias deshonestas, ellos, hermanos, no son maldición. Maldición es el mensaje que ellos traen. Marcos, dice este pasaje bíblico de Corintios 2, 17. Dice: porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios. ¿Cuál es esa cita? 2 Corintios 2:14. 2:17. 2:17. Dice que no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios,
Antes con sinceridad como de Dios, delante de Dios hablamos en Cristo. Dice Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, verso 9, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, ya hemos visto que hemos recibido un evangelio de gracia. Ya hemos visto que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ya hemos visto que Cristo, hermanos, es mediador fragante. Ya hemos visto que las promesas están en este nuevo pacto. Ahora dice el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente del que yo les acabo de presentar hace un momento, si alguno trae otro, hermano, dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 9, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Filipenses 3:2, allí después de Efesios, hermanos, Filipenses 3:2, dice Filipenses capítulo 3, versículo 2, dice, guardaos de los perros. Escucha, hermano, el tema de nosotros es procura, es tratar, amén, en esta mañana. Ahora dice Filipenses 3:2, guardaos de los perros. ¿Sabe esto? Guardados de los perros no son los caninos que andan allí de cuatro patas. Aquí Pablo se está refiriendo, hermanos, a los hombres perversos que no eran israelitas. Apóstol. No a los apóstoles, eran a la gente mala que no era israelita, los gentiles. A los gentiles se les conocía como perros. Acuérdense aquella mujer de Mateo capítulo 15 que dice que vino y le decía al Señor que le hicieron milagros. Dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Cuántos recuerdan? Porque a los gentiles se les conocía como perros, pero estos perros eran pervertidores, hermanos, allá en los tiempos de Pablo. Entonces Pablo dice, aquí en el versículo 2, dice, guardaos de esos pervertidores, guardaos de esos gentiles, guardaos de esos perros, guardaos de los mutiladores, de los malos obreros. Ahora sí, aquí ya está metiéndose en la iglesia, ahora hay malos obreros. Y no solamente hay malos obreros, sino que hay mutiladores del cuerpo. Los mutiladores del cuerpo eran los judíos, los que hacían la circuncisión. De ellos hay que guardarse. Vamos a seguir, Colosenses 2:8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe, procuremos, tratemos, presentarnos con el evangelio que Dios nos ha dado a nosotros, pero procuremos que nadie nos engañe. Procure el que nos ve por el video que nadie lo engañe. Apártese de esos fraudulentos, apártese de esos malos obreros, hágase a un lado, despiértese en esta mañana. Mire 1 Timoteo capítulo 1. Vamos Decidimos que así es. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1. Vamos a tratar, hermanos, de terminar estos versículos. 1 Timoteo capítulo 1 dice el versículo 3, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Nota, hermanos, que esto Pablo le llama mandamiento. Amén. Dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuche, doctrinas son enseñanzas de demonios.
Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que hemos conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos poniendo atención, hermanos. Primera de Timoteo 6:3. Primera de Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Segunda Timoteo 3:1. Segunda Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Como evitando al ángel también. Si un ángel del cielo trae otro evangelio, sea anatema. Evitémoslo también. Segunda Timoteo 4:3. Segunda Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumplamos el ministerio como predicadores de un nuevo pacto fundado sobre mejores promesas. Tito capítulo 1, versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? La ley. Usted sabe, hermanos, que los apóstoles eran apóstoles de la circuncisión, de acuerdo al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Dice el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Cómo les podemos tapar la boca? Con el mensaje que Dios nos ha dado. Somos ministros competentes de un nuevo pacto. Con la verdad del evangelio, hermanos. Cuando nosotros hablamos del evangelio, cuando exponemos el evangelio, lo exponemos, hermanos, como lo expuso Pablo. Cristo se lo reveló a Pablo. Él dice: el evangelio anunciado por mí no es en un hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces tenemos que predicar como predicó Él. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, en el mensaje, en la predicación, en la enseñanza. Entonces dice aquí Tito 1:11, a los cuales es preciso tapar la boca. Escuche, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. A estos se evita. A estos hay que evitar, hermanos. Mire, hermanos, ve uno ahí por el internet, hermanos, cuántas miles de personas hay que hablan de una cosa, hablan de otra, hasta que se le para el pelo hacia uno lo que dicen. Mire, hablan de que Cristo no existió, hablan de que Cristo tuvo familia, hablan de que Dios, de
de que Dios fue un farsante, hablan que Dios no existe. Hay uno por ahí que dice, ahora sí, los científicos ya descubrieron que Dios no existe. Mira, hermanos, el hombre trata por todos los medios de evitar a Dios. ¿Por qué el hombre trata por todos los medios de evitar a Dios? Para hacer lo que él quiere en esa carne. Y que no haya quien le juzgue y que no haya quien le amoneste. Terminamos, hermanos, con Tito, capítulo 1, versículos 10 y 11 y 14. 3 versículos y terminamos. Tito, capítulo 1, versículo 10. Bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Ya, qué bien, ya lo leímos. Ahora el 14, terminemos con el 14. El 14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Otra vez, hermanos, no atendiendo a fábulas judaicas. Mire, hermanos, allí por allá afuera andan muchos evangelios tradicionalistas que son tradicionales. Dice, para ellos son tradicionales. Habla, hermano, un evangelio que es el evangelio de Pedro y el Apocalipsis de Pedro. Anda el evangelio de Judas, el evangelio de Bernabé, el evangelio de Felipe, el evangelio de María Magdalena. Ya dije el evangelio de Judas. Mira, hermanos, andan por allí un montón de... Anda el evangelio de los sinópticos. Anda por allí afuera, hermanos, un montón de cosas. Y todos estos evangelios lo que hablan son fábulas. Aquí el evangelio de Dios, el que Dios le dio a Pablo por revelación, dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Sí. Termino, hermanos, con este versículo, 2 Timoteo 4:7. Y este versículo, hermanos, ojalá que lo hagamos para nosotros en esta mañana, no solo desde este momento, sino de aquí en adelante, hasta que nos vayamos a vivir con el Señor. Dice 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Otra vez 4:7, he peleado la buena batalla, hermanos. Hacer esto, ser ministros competentes de un nuevo pacto, en oposición a todos estos falsos obreros, estamos, hermanos, peleando la batalla. He peleado la buena batalla, dice. He acabado la carrera. Yo declaro y recibo, hermanos, que Dios nos lleva al triunfo en Cristo, como lo acabamos de ver. Amén. ¿Ah? He guardado la fe. Si Dios es por nosotros, es haciendo Dios en nosotros lo que es agradable delante de Dios para la gloria de Dios. Dígame, chico. Marcos, para corroborar esto, porque mucha gente piensa que esto lo sacamos de la manga, no es así. Cuando dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores de las almas, dice Pablo, mayormente los que son de la circuncisión, para que no digan que eran los gnósticos, sí. ¿No? Y dice aquí en el capítulo 15 de los Hechos, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos, así que he suscitado una disensión y contienda no pequeña a Pablo desde aquí está con este asunto, ¿verdad? Y después vuelve otra vez y Pablo dice, pero viniendo Pedro a Antioquía en Gálatas, le resistí en la cara porque era de condenar, porque antes que viniesen uno de parte de Jacob, uno de parte de los discípulos de Jesús, dice, comía con los gentiles, mas después que vinieron se retraía y se apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y ahí sigue hablando, ¿sí? Para que no quepa duda de que eran otro tipo de gente, no eran los ¿cómo es que se llaman? Los teólogos, comentaristas. Ninguno dice que hay algunos, hermanos, en la Biblia Jerusalén, un comentarista que dice, hay algunos que dicen que estos falsos apóstoles eran los apóstoles de Jesús, claro, pero no está comprobado. ¿Cómo no va a estar comprobado? Sí está comprobado. ¿Cómo está comprobado? En eso que acaba de decir Chico. Pablo predicaba. Dice, algunos que venían de parte de Jacobo. ¿De quién habían aprendido ellos?
¿Quiénes habían sido los maestros? Allá en Hechos 3 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estos hermanos no eran gnósticos, como dice Chico, tienen razón. A estos se les llamaban helenistas, discípulos de los discípulos de Jesús. Pero esto es otro tema. Este tema se lo dejó Chico para Dios del 8. ¿Qué le parece? Nos tiene abandonados, Chico, hace días, ¿verdad? Que solo yo. Chico, Dios del 8. Sí, claro, el domingo. Ya está preparado. Muy bien, gloria a Dios. Gracias a Dios, hermanos. Declaramos a los hermanos que nos ven por el video bendecidos con toda bendición espiritual.